Bienvenidos a la segunda edición del Board Members Summit, este evento exclusivo para CEOs, gerentes generales y miembros de directorio de las empresas más importantes del país. Muchas gracias por la invitación de estar acá. Es un placer para nosotros compartir experiencias, conocimientos, información de un tema que nos apasiona. Hemos venido apoyando a centenas de compañías. ¿No? ¿Se cortó? ¿Ahora sí? Ya. De hecho, esta práctica la lidero hace 5 años con Gonzalo Dor. Gonzalo es mi socio en México. Somos 3 socios quienes colideramos esta práctica en América Latina. Hemos colocado más de 250 board members en los últimos años en la región. Y en Perú aproximadamente colocamos entre 8 y 10 board members al año para diferentes países, diferentes sectores. Este espacio es para compartir información e insights de lo que nosotros levantamos como información cuando hablamos con una junta directiva, con una junta de accionistas, con el presidente directorio o con los dueños de las empresas, y les preguntamos siempre qué es lo que necesitas en un board member. Y la pregunta siempre es qué es lo que buscas y cuál es el perfil que estás necesitando. Y ahí encontramos cierta información que hace que hagamos un estudio global todos los años, que es el estudio de Board Survey Global 2024, y este año decidimos hacer un estudio regional con el objetivo justamente de conectar esos insights de estas reuniones, personalmente a eso, también entender con información mucho más cuantitativa qué es lo que buscan las compañías en el día de hoy. Y eso está relacionado no únicamente a entenderlo desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo, y para eso también hicimos 50 entrevistas a profundidad donde conversamos con dueños de compañías y también con presidente directorio. Antes de comenzar, el objetivo de este espacio también es que conozcan quiénes somos. Nosotros somos una compañía que tiene 2 corporativos, uno que está en Atlanta y otro que está en Shanghái, y esto por crecimiento que hemos tenido en ambas regiones, en las 2 economías más grandes del mundo, tanto en Estados Unidos como en China. Operamos en 40 países con 100 oficinas y tenemos el mercado global 35 años de historia. La agenda que vamos a revisar es una agenda bien dinámica, bien concreta. Lo primero es entender qué es lo que pasa en directorios en el mundo, en Latinoamérica y en Perú. Lo segundo es revisar los resultados de la encuesta de Cornerstone en Latinoamérica. 3 son conclusiones y 4 son recomendaciones. ¿Qué pasa en el mundo Latinoamérica? Entendamos que en el mundo el 70% de los directorios, o de las compañías, mejor dicho, son compañías familiares. En Latinoamérica es el 80%. Este 80% genera el 70% de empleo y representa el 60% del PBI en la región. Lo segundo que es relevante es que la equidad de género, a nivel global, el 20% de las sillas del directorio está ocupado por mujeres. En Latinoamérica, únicamente el 10%, y las presidencias de directorio, únicamente el 6%. Tercero es la equidad etaria, y hablamos de edad. La edad promedio en un directorio son 63 años, ¿ya? 6'3". Eso es lo que pasa en el mundo. De hecho, en México, hace 6 años comenzamos la práctica con Gonzalo, la edad promedio era 80 años, hoy día son 64 años. Lo mismo pasaba en ese momento en la equidad de género. En ese momento, únicamente el 2% de las compañías en México tenían mujeres en los directorios. Hoy es 12%. Venimos cambiando y venimos haciendo esfuerzos también. Nosotros nos hemos sumado a un esfuerzo que es con una compañía que se llama 30% Club, es una asociación más que una compañía, que lo que busca es que para el 2030, a nivel global, el 30% de las juntas directivas sea compuesta por mujeres. Sostenibilidad está en la agenda, definitivamente para el mundo, la sostenibilidad es sumamente relevante y lo comentó también Nancy hace unos minutos. Sin embargo, la realidad es que todos hablan de sostenibilidad, está en la agenda del directorio, pero cuando buscamos posiciones para board members, normalmente no nos piden la experiencia de sostenibilidad. Son pocas las compañías que realmente lo requieren en el directorio, como una especialización. Si te buscan a nivel ejecutivo el director o vicepresidente de sostenibilidad, pero a nivel directorio se convierte más en un tema en la agenda. Sin embargo, no es que exista una posición especializada, un rol de un board member especializado en sostenibilidad. Según Gartner, que es la consultora en tecnología más grande del mundo, lo que nos confirma es que para el 2026 el 70% de las compañías o grandes corporaciones, mejor dicho, va a generar el de ciberseguridad sentado en la silla. Ahora, ¿qué pasa en Perú? En Perú, nuevamente, el 80% son compañías familiares, representan el 60% de empleo en el país y tiene un impacto directo también del 40% del PBI.
Lo segundo es que en Perú, según la Bolsa de Lima, el 13% de los asientos en los directorios de las empresas que cotizan en la bolsa son mujeres. Según varios estudios, tanto de Qualys como de Women CEO, es alrededor de entre 21 y 25% aproximadamente de mujeres que ocupan hoy día puestos de directorio. La brecha de género, según The World Economic Forum, son 193 años. Todavía estamos muy lejos, digamos, de cubrir esa brecha. Otro punto relevante es que en el Perú el 53% de las compañías familiares tienen un directorio formado, a nivel global 61%. Y lo otro es que en el Perú el 75% de las compañías son lideradas por la primera generación y únicamente el 25% por la segunda generación. En otros mercados, y hay una explicación racional, hay una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta generación. Y esto es por la historia promedio de una vida de una compañía en Perú son 40 años, en el mundo 140 años, una diferencia abismal de 100 años. Y es por eso que cuando hablaba Arnold, en el panel que dirigía Gonzalo, y estaba Arnold Catering y Leandro Mariátegui, Yichan tiene 95 años de historia, está en ese 0.05% probablemente de compañía liderada por una tercera generación del mercado peruano. Hay otras historias, las mencionaría ahorita en este momento, pero no están las personas, así que menciono la de Arnold porque es una historia de éxito interesante. Ahora, antes de entrar a la encuesta o los resultados de la encuesta, le debes entender qué pasa en el mundo y cómo esto tiene un impacto directo en los negocios y también en la formación, y la creación y la composición de los directorios. Hay 5 fuerzas de transformación que cambian la forma como nosotros gestionamos los negocios. La primera es la urbanización acelerada, que está relacionado a ese crecimiento exponencial de las sociedades, digamos, de la población en las sociedades. Hay industrialización y también hay desarrollo económico. Lo segundo es cambios en el poder económico. Cada vez, si vemos la historia de las compañías de consumo masivo más grandes del mundo, son menos compañías pero más sólidas, hay mucho merger and acquisition. De hecho, en el siguiente panel tenemos a expertos en justamente adquisición y fusiones de compañías. Hay menos laboratorios, hay menos entidades financieras, pero mucho más grandes. Hay una tendencia en el mundo a tener también, comprar y a fusionar compañías. Y lo vamos a ver también como hay un impacto directo en que las compañías familiares también ceden participación parcial o total a otras compañías. Tercero, hay cambios sociales y demográficos. Y esto está relacionado a diversidad etaria, de género y cultural también. Y vamos a ver también cómo hay regiones que son mucho más envejecidas que otras. En el continente europeo es una región envejecida, el continente de América Latina es una región mucho más joven también. Japón tiene uno de los países más envejecidos del mundo, México uno de los más jóvenes en el mundo. Y hay una racionalidad también de por qué en el mundo también la edad promedio de los miembros del directorio es 63 años y en otras regiones, digamos, ese average baja, disminuye considerablemente. Cambios climáticos y recursos naturales, hablamos de la sostenibilidad, lo hemos revisado recientemente. Se vuelve finalmente un pilar relevante, sin embargo hay conciencia, pero no hay mucha ejecución. Y vivimos la cuarta revolución industrial. Y una revolución industrial es cuando emergen nuevas tecnologías, rompen paradigmas, cambian la forma de cómo pensamos, actuamos, hábitos de consumo y finalmente hay un impacto en la economía. Y eso es lo que vimos hoy en estos últimos años. Vivimos la cuarta revolución industrial. Nuevas startups, nuevas formas de ver las cosas y también tiene un impacto directo en cómo las compañías no únicamente buscan sus puestos ejecutivos, sino hacen la composición de sus directorios. Comienzan a buscar board members que tengan especialización o experiencia previa en transformación digital, en tecnología, en AI, en ciberseguridad. Pero además de eso, hemos visto varios board members que buscan personas que hayan sido founders o CEOs de startups y que además quieran participar en estas compañías como directores. ¿Y por qué? No únicamente porque han pasado por esa transformación y saben cómo construir compañía y escalar rápidamente, sino también porque han construido una cultura sumamente ágil basada finalmente en un propósito trascendente. Propósito y cultura, que es lo que hemos revisado recientemente. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Todo lo que está en la pantalla. Vemos transformación digital, vemos la ciberseguridad, ciberataques. No se sabían, pero MGM, una compañía, una corporación, digamos, de casinos y hoteles en el mundo, el año pasado, en septiembre de 2023, estuvo hackeada durante 2 semanas. Una compañía que nadie pensaría que MGM, dedicada al negocio, digamos, de entretenimiento, puede ser hackeada. Esto es lo que sucede, transformación digital. Entonces, ejemplos concretos, cortitos también, para que esto fluya. Cuando hablamos de tendencias globales en composición o creación de directorios, y esto lo vemos constantemente en los últimos 6 años que estamos manejando la práctica,
Hay más competencia global y las barreras de entrada cambian. Recientemente colocamos a 3 board members para una compañía que tiene operación en Centroamérica y el Caribe. Compañía retail, 1.2 billones de dólares en facturación. 1.2 billones. Gigante, segunda generación. Me llama la presidenta de directorio, dueña de la compañía, y me dice, Diego, están entrando 2 compañías grandes, americana y europea. Y es increíble, facturan 1.2 billones de dólares al año y no tienen brazo financiero. No tienen tarjeta de crédito, ni banco, ni brazo financiero. Quisimos buscarle a 3 board members de retail que habían pasado por diferentes procesos. Uno era un corte de transformación digital, pero de retail. Otro era corte de CEO, pero de retail. Y la otra persona era de finanzas, pero de retail. Y de hecho, uno de los candidatos, para que vean el nivel de candidatos que colocamos ahí por el expertise que necesitaban, había sido CEO de Walmart de 3 países de América Latina. Compañía bastante importante. Lo segundo es que las empresas familiares están diluyendo su participación y ustedes lo ven, muchos de ustedes los conozco, son dueños de compañías, son directores del board de compañías familiares, venden parcialmente o totalmente sus compañías y esto sucede. Tercero son regulaciones de mercado, el mercado es regulado constantemente y cuarto hay más competitividad que es lo natural de lo que sucede. Y les quiero dejar este mensaje que es súper importante y siempre lo comento y lo confirmo, es que la cuarta revolución industrial abraza propósito, abraza cultura, abraza sostenibilidad y abraza diversidad. Entrando ya al segundo bloque de la agenda, son resultados regional del Survey Latin America. Este estudio tenía como objetivo conocer la perspectiva de estos miembros del directorio, presidente del directorio, dueño de compañía, acerca de cuál es el perfil que buscan las empresas o la junta de accionistas o los dueños en sus board members. Y además conocer también cuál es el rol que ellos, digamos, tienen como establecido, ¿no? Y hay ciertas palabras que en esa entrevista a profundidad, no únicamente en la encuesta, donde encuestamos a más de 500 ejecutivos, pero también tuvimos 50 entrevistas a profundidad. Y hay varias palabras que me sonaron hoy día, que estaban bien conectadas. De hecho, Leandro Mariatti habló de supervivencia, ¿no? Y la palabra que más, hay 2 palabras que también surgieron en esa entrevista a profundidad eran permanencia y trascendencia. Normalmente estos board members contratan, o esta junta de accionistas o dueños contratan a board members independientes porque quieren permanecer en el tiempo. Independientemente de la compañía la vendan aquí a 5, 10, 15 o 20 años, quieren que la compañía permanezca en el tiempo. Esta encuesta la hicimos en 12 países y principalmente nos enfocamos en 3 targets de compañías. Compañía familiar, compañía privada, unipersonal o varios dueños, y compañía pública, cotizan en bolsa. ¿Cuál es el primer aprendizaje? Eran 5 hallazgos. El primero es que en Latinoamérica la proporción es 72% hombres y 28% mujeres. Lo interesante de la encuesta es que si bien hay una proporción distinta entre hombres y mujeres, el 54% creían firmemente que había una genuina conciencia en incorporar más mujeres en las juntas directivas. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros cuando manejamos estas posiciones de board members, nos encontramos con que el dueño de la compañía o la junta de accionistas o el presidente de directorios nos dice, necesitamos al candidato más idóneo para ocupar el rol, pero sí lo que necesito es que la lista corta sea lo más equitativa posible. Y es un esfuerzo grande, porque buscamos siempre que las listas cortas tengan la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de hombres para que tomen la mejor decisión. Lo segundo es que hay una inclusión no únicamente de género, sino también de generación, y también y cultural, y también de especialización. Y eso está relacionado a la que hoy día las compañías buscan también personas que tengan esas experiencias distintas en ciberseguridad, en AI y en transformación digital, ¿no? Principalmente. Y según el World Economic Forum, en el estudio que hizo Inclusión y Diversidad, habían la incorporación de miembros de diferentes edades, conocimientos nuevos y experiencia internacional también sumaba en ese proceso. Ahora, en Latinoamérica, el 22% de los encuestados tenían menos de 50 años, ¿no? Y nos hemos encontrado con miembros de directorio, inclusive con menos de 40 años, ¿no? De hecho, estimo que Hiro Hiraoka debe tener sus 39 años o 40 años, debe estar justamente en esa estadística ahora, y es miembro de directorio de 3 compañías de manera independiente, ¿no? El segundo hallazgo está relacionado a la experiencia y trayectoria, ¿ya? Y esto también es sumamente relevante porque salieron varios insights interesantes en la encuesta cuantitativa, pero que después quisimos profundizar en las entrevistas cualitativas, a profundidad.
Entonces, las competencias más demandadas son visión estratégica. Normalmente, una junta o el dueño busca a alguien que tenga esa capacidad, más que predecir el futuro, de anticipar la ola, ¿no? Y hablaba también Hiro sobre algo que me pareció interesante porque no es que hay que leer la bola de cristal, pero hay que conversar, hay que tener network, hay que entender qué es lo que pasa en el mundo para poder tomar decisiones también acerca de lo que va a pasar en el futuro. Pensamiento crítico, evidentemente es una característica de cualquier board member. Y después se hablan de integridad y comunicación efectiva, ¿no? Y cuando hablamos de integridad, ¿a qué se referían con integridad? Finalmente se refieren a ese interés genuino en aportar valor. Los dueños de compañías y las juntas de accionistas lo que buscan es interés genuino en aportar valor. Y por último, hablábamos también de comunicación efectiva, y ahí se referían a empatía. Muchas compañías tienen su primer directorio, o han tenido directorios en general, compuestos por familias. Y cuando buscan un director independiente, no externo, porque de hecho Leandro hizo la diferencia bien directa sobre la diferencia de un externo y un independiente, cuando buscan independientes hay que ser empáticos con los dueños de las compañías y también con los presidentes de directorio. Los requerimientos más solicitados son finanzas y estrategia, conocimiento de la industria y el negocio, y también normalmente buscan que la persona tenga una experiencia previa en el órgano de la junta directiva previamente. Eso quiere decir que prefieren que la persona tenga una experiencia previa como board member en el pasado. Esto evidentemente puede variar. Lo que sugerimos también siempre es que busquen a alguien que tenga una experiencia corporativa de primer nivel, no únicamente en el corporate world per se, sino también en una compañía familiar si la compañía es familiar. Entonces, al final, esta capacidad balanceada de tener una visión estratégica, un interés genuino en aportar valor, empatía y dominio técnico, ese resume la conclusión de este segundo hallazgo. El tercer hallazgo son desafíos y prioridades estratégicas. Y aquí lo que finalmente resaltó más es que cuando hablamos de los tres principales desafíos, el segundo desafío más relevante es justamente atraer y retener talento. Y lo han hablado constantemente en los diferentes paneles. Y está relacionado a una encuesta que hizo The National Association of Corporate Directors en Estados Unidos, que conecta a más de 25.000 miembros de directorio independientes. Y en el 2023 ellos confirmaban que el desafío más relevante que tenían ellos justamente era la competencia por el talento. El talento sigue siendo un punto relevante que está en la mesa en el directorio. Y eso me hace también hacer reflexión de cuáles son esos comités que normalmente las compañías colocan una vez que tienen un directorio. Y ese comité que antiguamente se llamaba de remuneraciones, que yo siempre decía es preferible que le digas compensaciones porque es una condición mucho más estratégica, se convierte en un comité más de talento y cultura, no únicamente, digamos, de remuneraciones, ¿no? Entonces, cada vez se forman estos comités. El cuarto hallazgo es la profesionalización de los directorios, ¿ya? Y aquí también lo veíamos también con Gonzalo en México. En México, hasta hace unos 6 años, el 90% de los directores eran contratados principalmente por Friends and Family. Eran referencias. ¿Quién conoces tú? ¿Quién conozco yo? ¿Cómo conecto? ¿Te entrevisto? ¿Te veo? Y eran los mismos board members de una compañía en otra compañía. Latinoamérica, 55% de las compañías basan su selección de board members a través también de referidos. No existe un proceso oficial o formal en la contratación de un miembro directorio independiente. Lo otro es que el 60% no tiene un proceso de evaluación del directorio, ¿no? Y solamente un porcentaje del 16% tiene un proceso de evaluación de 180 grados. ¿Qué es 180 grados? Te autoevalúas tú, te evalúan tus pares y te evalúa también el presidente directorio, ¿no? Nada está bien relevante porque eso quiere decir que estamos lejos todavía de tener un proceso de evaluación concreto hacia los directorios. Y aquí, como les comentaba, los comités que más figuran como los más comunes en las compañías son finanzas y estrategia, auditoría y talento y cultura. Y es que cuando comenzamos a buscar estos directores para diversas compañías, ese perfil de talento y cultura cada vez toma mucho más relevancia. Hayas tenido tú una experiencia previa como CEO, pero con una orientación genuina hacia talento y cultura, o es una posición también previa en una posición de recursos humanos, ¿no?
Y los 3 menos, que está relacionado también a lo que hemos revisado recientemente, es que los 3 menos son innovación. Sin embargo, innovación es pilar relevante. Lo mencionó Carla también durante el panel. Sostenibilidad. Sostenibilidad debería ser cultura y no únicamente estrategia en la compañía. Y tercero es diversidad. Las búsquedas de miembro de directorio de diversidad que hemos colocado en los últimos años han sido para 3 empresas y ninguna en Perú. Una en Chile y 2 en Brasil. Y el quinto hallazgo son las principales prácticas en directorios. Y también nos sorprendió, y de hecho en esta entrevista a profundidad hablamos con el presidente de una formación de consejeros, también de México, y salió un insight bien relevante. Y el insight más relevante salió que el enfoque prioritario en los directorios era la eficacia de las reuniones. Eso quiere decir que los miembros del directorio no han revisado previamente o finalmente no van con información para que ese directorio sea sumamente eficaz, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto, digamos, que tomar en cuenta. Y sobre la compensación lo vamos a revisar más adelante en el informe que se los comparta y los puedan también descargar, van a revisar la compensación de los directorios. Pero este punto sí nos llamó sumamente la atención. También la inclusión de miembros del directorio en comités específicos y la evaluación continua en la Junta siguen siendo prácticas que las compañías deciden comenzar a implementar. El tema de sostenibilidad lo he puesto aparte, porque si bien el 45% de los encuestados en Latinoamérica consideran que la sostenibilidad es pilar en la agenda de directorio, pocos realmente lo tienen pocos realmente lo solicitan como un requerimiento específico al momento de buscar board members en la compañía. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio de manera muy concreta? Lo primero es que existe una notoria brecha de género en los directorios. Sin embargo, existe la conciencia de incorporar más mujeres en las juntas directivas. Lo segundo también es que los miembros del directorio consideran y son consistentes en la inclusión de otros miembros del directorio con experiencias distintas, más diversas, no únicamente en género, pero también en experiencia y en edad. Las cualidades que se perciben como más relevantes, lo hemos comentado, finalmente son experiencia en la industria, un genuino aporte a la compañía, mucha empatía y también una visión a largo plazo. Hay una tendencia en conocimientos y experiencia como son sostenibilidad, ciberseguridad, diversidad, talento, AI. Y la evaluación de los directorios. No únicamente los desempeños, sino también hay que evaluar al directorio en términos de composición y también estructura. Y las recomendaciones que tenemos en Cornerstone son principalmente prioriza la IA, la transformación digital, hay que diversificar los perfiles de miembro directorio, evaluar constantemente y fomentar también ese aprendizaje continuo. Que hay muchos miembros directorio que no se han actualizado en diversos temas. Es muy difícil que una compañía pueda transformarse digitalmente porque lo hemos visto. Lo hemos visto cuando hemos ayudado a empresas a buscar puestos estratégicos de nivel ejecutivo y nos juntamos con un directorio que no entiende finalmente qué es lo que está pasando en transformación digital. Y lo vemos constantemente, ¿no? Y es parte también del presidente directorio y la junta de accionistas fomentar que el miembro del board también, de otra manera, tenga este matiz de aprendizaje continuo. Y las recomendaciones para algunos de ustedes, porque de hecho conozco muchísimos los que están acá, algunos son miembros del board, otros son dueños de compañías, otros quieren ser miembros del directorio, no lo son todavía. Trabajen mucho en ese conocimiento profundo. Lo que las compañías valoran cuando contratan un board member es que esa persona tenga un conocimiento profundo de esa industria. Si es una compañía de consumo masivo, lo que va a querer es un board member que haya trabajado previamente en consumo masivo, si es que la posición o el corte es comercial. Que conozca canales de venta, conozca de trade marketing, de revenue management, que tenga un conocimiento profundo sobre eso. Lo segundo es que destaque su trayectoria no únicamente en el mercado local, sino también internacional. Hay muchos miembros del directorio hoy día que tienen una experiencia robusta de manera internacional y global. Hay que saberlo comunicar para que eso pueda trascender también hacia el directorio. La red de contactos es cada vez más relevante también. Muchos dueños de compañías lo que desean es que la persona que ingrese tenga una red de contactos amplia en el sector y fuera del sector. Y por último, también hay que entender la etapa en que se encuentra la organización. Es distinto que una compañía está en una primera generación, en una segunda generación o una tercera generación. En una primera generación, normalmente el fundador es el visionario, tiene esa visión, digamos, de poner la empresa.
En una segunda generación, normalmente la segunda generación es instruida, tiene universidad, algunos tienen maestría, y una tercera generación normalmente o a veces no trabaja en el negocio, sino que tienen otros negocios o tienen una posición ejecutiva, y normalmente todos tienen una maestría, ¿no? Y también lo vemos constantemente cuando manejamos board members en la región. Para que puedan descargarse el estudio, les dejo este código QR. Yo estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Tiene mucha información, mucha data. He tratado de ser muy concretos con la información. Estoy seguro que la información que les vamos a proveer va a ser de alto valor para que ustedes tomen mejores decisiones. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos.